¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí bienvenidos a su bonito programa, El Cronista y su Quehacer. Este programa, pues que es la voz de los cronistas de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Me presento, soy Francisco Javier Maciel Flores, cronista del cine mexicano, y tenemos la presencia de nuestra gloriosa presidenta de la asociación, María de Jesús Real García Figueroa, que estamos aquí con ella porque vamos a platicar la segunda parte de lo que empezamos la vez pasada, que fue la alcaldía Benito Juárez, que nos quedaron muchas cosas en el tintero y pues vamos a seguir platicando de todas esas cosas. Pues es que necesitamos una semana completa, ¿verdad? Para Para hablar de todo. platicar todo, pero bueno, vamos a Gracias, tratar. Paquito. Pues bueno, Aquí vamos a estamos. tratar de ir desmenuzando, Un poquito, no sí. por colonia, estamos hablando nada más de lo que son los íconos de la De la alcaldía. Y alcaldía, bueno, sí. otro lugar importante, y también ya saben que a mí me gusta darles datos, pues va a ser el que lleva el nombre precisamente de Mixcoac, ¿no? Que es el basamento descubierto en los años 20. Ujú, eh, Cuenta la leyenda que eran unas vecindades ujú, ahí en San Pedro de los Pinos y que un día se tapó la cañería y pues llegó el fontanero ujú. y que no la pudo destapar. Wow, Y resulta que se van topando con pues un basamento brutal de piedra y sí, dijeron, ¿qué es esto, no? claro. Entonces, pues ya llamaron ahí la atención, el dueño del que era ese predio, pues dijo, esto no es normal, empezaron a picar los albañiles y pues resulta que ahí descubren que había un basamento piramidal. Cuentan que para ese entonces don Manuel Gamio ya había dado una luz diciendo que ahí probablemente había un basamento Ujú, y después llegan dos arqueólogos también reconocidos a hacer la excavación. Y pues sí, efectivamente, es una excavación de 1250 años, ujú. hablando dedicado a este dios guerrero, cazador, es Ixcoatl, ¿no? De hecho, aparece con una vestimenta impresionante de muchos colores y una flecha. Ujú, Que también tiene su advocación y que dicen que es la tromba, que es la lluvia, que ujú. es algo que rompe, que irrumpe, pero que tiene que ver con el cielo, ¿no? Sí, con la Eh, Vía Láctea con la Vía inclusive. Láctea, inclusive también dicen que deja una estela de Vía Láctea. Y bueno, pues este basamento piramidal pues mucho tiempo, se tardaron tiempo en destaparlo, pero cuando lo destapan resulta que la escuela de entonces de arqueología lo dejan para que se hagan ahí mm, lo que llamamos reproducciones arqueológicas, Ajá, ¿no? Y de hecho, para los que son arqueólogos, yo no soy arqueóloga, yo soy antropóloga nada más, pues ellos ahí hacían, era una escuela de restauración, hacían sí. eh, reproducciones y lo tenían muy bien cuidado. De hecho, el arqueólogo Gallegos, el maestro Gallegos, quien ha sido un férreo defensor de ese lugar y lo ha conocido y lo ha estudiado, porque déjenme decirles que poco se sabía de ese, en sí tiene varias capas también. Primero se presumía que era teotihuacano, después dijeron que no. Entonces, a la fecha ya está abierto, lo pueden ir a visitar, está sobre periférico, se entra por una de las avenidas de San Pedro de los Pinos Ujú, y está abierto creo que de lunes a domingo. También es un lugar que abajo alberga un ujú. baño para purificarse, porque era un lugar sagrado, Sí, donde venían los de Cuicuilco, los culhuas, y cada noviembre tenían como un encuentro, tanto para ver observar como astronómico, pero también de artes y cultura. sí, Ahí se llevaban a cabo este tipo de ceremonias, no había, ¿cómo le llaman ahora? Ceremonias de, sí, o sea, de no, no, purificación y no, esto de... Ah, sacrificios, de no, no, no. sacrificio. Hay un gran baño donde obviamente antes de salir a las ceremonias se daban un baño, se saumeaban, Sí. ¿no? Ahí vamos a encontrar el baño.
no se pudo excavar más allá porque, pues, pasa el periférico. Eso, ¿verdad? Una pequeña Un pequeño problemita. detalle. No, pero es que además, por ejemplo, fíjate, desde el punto de vista etimológico, el otro día lo comentábamos, Mixli significa nube, ¿no? Nube, ujú, Coatl pues, significa serpiente serpiente. y el co es bueno, es una pertenencia, entonces, Mixcoac se podría traducir algo así como en la nube de serpiente, ¿no? En la nube de serpiente. Lo que pasa es de que si nosotros observamos, ya ahorita por la contaminación lumínica que tiene la ciudad, nosotros ya no lo podemos apreciar, pero por ejemplo en el campo, cuando nosotros apreciamos la Vía Láctea, nosotros nos vamos a dar cuenta que es un cúmulo de estrellas que tienen la forma de una serpiente y que está llena de vapor. Claro que es como polvo de estrellas, en realidad lo que nosotros apreciamos, y pues nuestros antiguos antepasados pues veían eso como una nube hecha, una serpiente hecha de nube, ¿no? Sí, y de hecho Entonces, se dice que en esta pequeña aldea, recordemos que son de las aldeas escondidas de la Ciudad de México, bueno, sí, sí, del sí, sí. valle, y que aparecían ahí solamente un montículo, Pues era un centro ceremonial, era un ¿no? centro, pero aparte era donde había tierra firme. Ah, sí, 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 porque un todo vaso, sí, es era un agua. vaso, sí, es cierto. Entonces, pues Mixcoac era de las más grandes que ocupaba en la parte de lo que ahora es Benito Juárez. Y sigue siendo, pues ahí tenemos la parte arqueológica, tenemos esas tres capas y las vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Pues porque también cuando llegan los conquistadores, pues ahí hubo asentamientos importantes como el convento de Santo Domingo de Guzmán, Claro, quien sería como la cabecera. Este es también, pues muy pronto, 1595. Habíamos hablado de Santa Cruz Atoyac y es de 1595. Igual llegan los franciscanos, luego llegan los dominicos, ¿no? ujú. Y así se van pasando. Sí, pues es que Pero era era la regla casi. la cabecera de los pueblos, tanto de San Lorenzo, Xochimanca, como de Tlacoquemecat, era la cabecera. De hecho, esta construcción es más grande, más importante. Vamos a encontrar, se dice que en el primer, el, ay, se me fue, ¿cómo se llama? El primer, donde pones para hacer la misa. Ah, el primer templo, Ajá, en el primer templo vamos a encontrar capilla, la primer capilla, decían que estaba bañada de oro. sí, De hecho, tiene una capilla que es la del Rayo ajá, y que vamos a ver un barroco impresionante, de verdad. Vale la pena que lo visiten. Han hecho muchas telenovelas, muchas ahí. películas, porque es hermosa la capilla del Rayo y vale la pena. Hubo en el En donde ofician la misa. este, bueno, yo quiero platicarte antes algo mientras piensas esto. Este no era territorio mexica, era territorio tepaneca. Tepaneca. Entonces, de Ujú. alguna manera, digo esto hablando de la llegada de los españoles, o sea, estamos hablando sobre Sí, eran tepanecas. 1519, era territorio tepaneca antes de esa época. Y sí, no, pues definitivamente todos estos asentamientos pues tenían una connotación referida pues a los antiguos dioses prehispánicos. Y por eso es que también, o sea, como platicaba Marichuy, o sea, el orden era o sea, los primeros digamos, frailes que llegan son franciscanos y luego empiezan a llegar los dominicos y entonces les tienen que dejar esos espacios que habían ocupado originalmente los franciscanos, se los dejan a los dominicos. Era la regla de general. Y luego, peor, van a venir los agustinos, van a venir los carmelitas y otras tantas órdenes religiosas. De hecho, vamos a encontrar una mezcla ahí en Mixcoac, fíjate, ahorita platicando les voy a recordar, en el Ajá, altar mayor del templo, se dice que era barroco, sí. pero hubo un incendio muy Ah, ok. importante, se pierde, y Qué ahora lo vamos tristeza. a ver, digo, para la edad del templo, que es de Sí, mil claro. quinientos noventa y cinco lo vamos a ver muy contemporáneo, y lo que nos va a saltar es esa capilla del Rayo, que es preciosa, y con Ajá, un barroco exquisito, con estofado de oro. O sea, ajá. está muy bien cuidada, muy preservada la capilla. Les digo que ha sido escenario de muchas películas y Sí, de telenovelas que vale la pena, pero lo interesante es que esta era, se podía decir que era como la vicaría de las otras pequeñas capillas alrededor. ajá. Entonces,
Ahí la vida empieza a correr en la época, pues, virreinal, y eran casonas. Recordemos que la capital de la ciudad era la importante. Sí, Mucha gente que vivía en el centro tenía sus casonas de descanso, es verdad. y una de ellas era Mixcoac, fíjate, igual que Sí, San Ángel. Aunque San Ángel estaba un poquito más arriba, Mixcoac era de esas casonas de descanso donde la sí, gente tenía, su casita como para venir los fines de semana, el río estaba abierto, claro. muy arbolada, una zona húmeda, muy exquisita como Sí, para veranear sí, precisamente tomar y descanso estaba reposar y padrísimo. tener sus caballos y salían a caminar y todo el rollo. Bueno, pues hablando ya de los franciscanos, pues ya les dije de esta capilla que da cuenta de esa historia de casi Ujú. más de 500 años, estamos Sí, hablando. Y luego pasa, en 1608 pasa hacia los dominicos. Para 1852, déjenme contarles que Mixcoac ya tenía alumbrado de gas en sí, el centro. En el centro de la ciudad ya tenía gas. De hecho, más o menos estamos hablando que lo que ahora es el Centro Cultural Juan ujú, Rulfo y que fue la primer casa de cultura que hubo en la Ciudad de México, sí, debo decirles, ahorita les voy a hablar un poco más de ella, era el Palacio Municipal de Mixcoac, donde la gente iba a hacer sus trámites como, ¿no? Como ahora ujú, uno va a las alcaldías y hace sus trámites para el predio, para el agua, para muchas cosas. Ahí era el Palacio Municipal. sí, Y cuentan que precisamente para la fiesta del centenario la remozan el palacio, es de techos muy altos, no dejen de visitarlos porque ahí tenemos un mural, ahorita les voy a platicar de este mural, pero fíjense bien, ya había el alumbrado de gas en el centro del ayuntamiento, estamos hablando que ya había y ya para 1880 la gente ya se empieza a beneficiar de la iluminación sí, de gas primero. Para 1882 los indígenas, que eran la mayoría, vivían en las afueras de estos barrios, ujú, porque pues ahí vivía la gente bien. De hecho, ahorita vamos a hablar de unos personajes interesantes que tenían sus casonas, ¿no? El mismo Limantur tenía una casona por ahí, sí, donde era su casa de campo, que ahora es una escuela, la me parece, familia, ¿no? ajá, el Colegio Williams, y luego también la familia Serralde en Porfiriana, Ujú, que tenían su casona, que ahora es de unos tenis muy famosos, Vans, y era la casona de la familia Serralde, sí, que después fue el Bulldog, el el bulldog, Bulldog, ¿no? sí, ¿no? Que además tenía un jardín inmenso, nada más para que se den una idea del tamaño del jardín que tenía esa propiedad, que pues, pues bueno, que tiene, ustedes recordarán esta casa, tiene un estilo morisco, un estilo mudéjar, tiene esos Sí, porque arcos, precisamente cuando fue el señor Serralde a España, le impresionó y mandó a hacer su casa así. sí, al estilo, Tiene su sótano. sí, Esa casa contaba con cine, Paquito. sí, Contaba con su plaza de toros para que los niños jugaran. no, tenía un O sea, un trenecito. trenecito de la ruta de Sí, Veracruz. la gente podía ver allí, se asomaba por el enrejado a ver el trenecito dando vueltas para nada más para que los niños de la familia estuvieran ahí jugando con el trenecito. Imagínense, Y tenía este, veintitantas en qué habitaciones espacio? Bueno, pues ahorita ahí está precisamente una tienda comercial muy de famosa. Vans y que pueden No, ir ahí no, a, y el ¿cómo se llama? El súper. al súper. Era toda la manzana Todo eso, completa. donde está el supermercado y el estacionamiento del supermercado, que échenle nomás cuánto es, ustedes han visto, pues todo eso era el jardín de la casa. Sí, no, no dejan de visitarla, vale la pena, son de nuestros íconos. Y por otro lado, bueno, pues por ahí también pasó la revolución, ¿Cómo no? por ahí pasó la leva, hubo muchos acontecimientos hemerográficos, están registrados de cómo, pues, pues pasaron desgracias, llevaron a los hombres, muchas matazones en algunas casonas grandes de ahí. Sí, Vamos a encontrar también en esa misma Plaza Jáuregui, que es tan importante. Primero estábamos hablando del convento. Bueno, ahora vamos a seguir hacia el Palacio Municipal. En esa Plaza Jáuregui, quien fue uno de los mártires de Tacubaya, ujú, licenciado por defender precisamente su territorio sí, y que cayó, ahora sí que lo matan. Ahí sí, está su estatua y esa plaza se llama Jáuregui. Tenemos un kiosco porfiriano
que Ujú. lo han de ver, son de nuestros 3 quioscos porfirianos que vale la pena. Y cuenta la leyenda que, vamos a hablar de otro personaje, que es don Valentín Gómez Farías, que él vivía en el siguiente barrio, que era el barrio de San Juan, Ajá. que también hay una iglesia, pero Sí, él llevaba a sus hijas, decían que no eran muy, muy católicos. no, 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 él no era católico, No, recordemos, él era definitivamente. masón, un hombre de ideas muy liberales, fue vicepresidente de la República y presidente en un momento. Déjenme contarles que también ahí 3 veces estuvo la presidencia de la República, con Valentín Gómez Farías y luego con el general José Joaquín Herrera, Ajá. quien también tuvo la, Jalapeño. ajá, él tuvo ahí la presidencia, ¿Es que cierto? ahora es el Simón Bolívar, Así era su es. casa. Es la casa de José Entonces, Joaquín no, Herrera. decían que las hijas de don Valentín Gómez Farías no eran muy agraciadas físicamente. Entonces recordemos que para conseguir novio iban a misa, daban la vuelta alrededor del kiosco, Pues sí. los chicos iban hacia un sentido y las chicas hacia el Ah, otro, era lo que se que era donde acostumbraba. coqueteaban en Sí, la sí, época sí. virreinal, ¿no? Bueno, y también estamos hablando del periodo ya donde está José Joaquín Fernández de Elizardi, Ujú. quien retrata, el Periquillo Sarmiento, retrata la vida cotidiana alrededor de Mixcoac, por eso Efectivamente. es una mofa, Así es. ¿no? No sé qué nos quieras Pues es que decir. era un barrio muy tradicional. De hecho, precisamente lo que nos comenta Marichuy es muy visible porque mientras en el barrio de Miscuac vivía clases altas, en lo que es San Pedro de los Pinos actualmente, pues era de clases medias y bajas. Que posteriormente con el tiempo, ya acercándonos al siglo XX, estos empiezan bueno, estas casonas de recreo se empiezan a llevar hacia esta zona de San Pedro de los Pinos y pues entonces empieza ya a mejorar la colonia. Pero al principio era una zona pues de clases bajas y medias. Claro, fíjate que para pues te digo, las fiestas del centenario, hay cuenta que gastaron 11,000 pesos Qué barbaridad. para rehabilitar el Palacio Municipal y que ya hubo luz. Ya Pues para sí. entonces estamos hablando que ya hubo luz y fue un gran festejo y festín. Para 1914, la población ya asciende a 22,000 personas, las cuales se abastecían del agua que venía del desierto de los Leones. Por Claro. supuesto, bajaban por el río Mixcoac, ¿no? Mixuac. Ajá. Eh, Otro dato curioso es que en 1928, pues ahí se lleva en lo que era el ex ayuntamiento de Mixcoac, se vuelve una prisión Sí, del exacto. departamento. En los Ella sótanos. ya en el 30, acuérdate que, bueno, empiezan a cambiar como desde el veintitantos, Ujú. ya se vuelve departamento central, ¿no? Sí, Antes de que sea el departamento del del Distrito Distrito Federal, Federal, sí, el Departamento dividen Federal. estas alcaldías en cuarteles, ¿no? Y en la de Mixcoac, pues se lleva a cabo ahí llevan a la Madre Conchita y José de León a Toral. José de León Toral, ahí los apresan, Sí. ahí estuvieron presos precisamente contra el asesinato de Álvaro Obregón. Y Ese es un dato curiosísimo. fíjate que hay una situación, fíjate que el José de León Toral, pues que era un hombre de muchas convicciones y en aquel entonces pues estaba defendiendo su fe, él era su consigna, pues no soltaba palabra y de hecho dio un nombre falso, lo golpearon, lo torturaron y aún así no dijo nada. Tuvo que venir el gran investigador mexicano, el Sherlock Holmes mexicano, Valente Quintana, tuvo que Uh, venir aquí al cuartel de Miscuac pues para hacerle unas preguntas y con esa habilidad que él tenía, porque sobre todo era un gran detective Investigador, mental, digámoslo claro. así, ¿no? Y psicológico, lo hizo hablar y fue como pudo él platicar por qué había hecho, cómo había estado la cosa. Y así supieron quién era este hombre, pero estaba dispuesto a no decir nada, pero Y bueno, también la Madre la Conchita, que madre estuvo Conchita, que pues, ay, sí, la madre Conchita, pobrecita, porque ella su gran pecado fue, pues, haber dicho que dice, no, este hombre ojalá y se muriera, y pues ya con eso dijeron, no, esta quería matar ella a Álvaro fue. Obregón. Y de hecho, ya ves que se van a las Islas Marías. Sí, 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 Estuvieron en las exactamente. Islas Marías. Sí salen, ¿no? Sí Sí, sí salen sale. avante de las Islas Marías. Y bueno, muy cercano ahí en la calle de Goya, que antes era la calle de las Flores. Sí.
Hay un monumento de los admiradores de Álvaro Obregón, Sí, que tiene desde los años 40. sí, Ahí está, lo acaban de volver a remozar. sí, ahí en la Es calle una de pequeña Goya, ¿no? glorietita que junto había un casino que también funcionaba en la época porfiriana, Sí. donde dicen que había unas muchachas muy alegres Ah, y que mira, había juegos. qué lástima que no llegamos a esas Que había épocas. una que había unas muchachas muy alegres y que ahí iba el cuerpecito de Porfirio Díaz, ¿no? Imagínate nada Imagínense más. eso, no, 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 bueno, pues es que además, pues es que digamos, esta era una zona de recreo en términos generales y parece una locura ahora pues, viendo la ciudad como es, pero eran distancias tremendas que se tenían que recorrer a caballo. Muchas veces había diligencias, me platicaba un maestro que él vivía en el centro histórico y que cada vez que veían sus familiares y se despedían de ellos porque se regresaban a su casa, lloraban porque decían, uy, no, ¿cuándo los volveremos a ver? Viven en Tacubaya. sí, ¡Ah, en la villa imagínate! de Tacubaya. Pues era todo un viaje, Era un recuerda, viaje. era todo un viaje de un día o Sí, en más. tren, ¿eh? O Y no, sea, en tren y en diligencia una más. diligencia más, Pero sí, sí, ya con sí. el tren, y nada más que ahí salía, estaba la parada del tren, y Ajá. también decían, Sí, vamos a claro, México. sí, sí, Y sí. los despedían y toda la Sí, no, cosa, no, no, imagínense. no. Hay un plano precioso ahí que se ve todo lo que es el barrio de Miscuac, que es de 1800, finales 1890 y tantos, donde se ve precisamente dónde está ubicado el barrio de Tacubaya, donde está la Nápoles, que ya para entonces era el rancho de Ya era el Nápoles, rancho de los las Nápoles, haciendas correspondientes de Amores, la la hacienda de San San Borja, Borja, los ranchos de Las Rosas, del sí, Cerezo, más adelante teníamos el de Tlaco, que es San Lorenzo, ¿no? Y sí, tenían algunos nombres, sí, Tlacoquemeca sí estaba. Tlacocameca estaba ahí. Bueno, pero vamos a seguir un poco más. Ahora nos vamos a centrar también está el kiosco maravilloso donde venían las hijas de Don Valentín, no se los cuenten a nadie, a dar la vuelta para conquistar, para tener un novio. Y enfrente está la famosa Universidad Panamericana. Esta Universidad Panamericana fue el obraje en Ujú, época virreinal, donde hacían los tejidos para la ropa del virrey, nada menos y nada mm, más. Tenía un gran prestigio, o sea, no era claro, necesario ir hasta Puebla. Aquí en Miscuac estaba el estaba. obraje de Miscuac, Mira, que tenía unas telas maravillosas. Decían que se pintaba de colores como si fuera un arco iris, porque se veía cómo sacaban las telas, bueno, los hilados, sí, a solear para que tomaran el color. Y de hecho todavía ustedes si van, se ve la puerta de la entrada de raya que les pagaban a los obreros, ¿no? sí, Y algo curioso que cuentan es que las señoras iban a cobrar en especie a la tienda de raya, sí, por lo que necesitaban, porque ya habíamos dicho que era una zona de mucha ladrillera y había ajá, pulquerías. Y luego los señores malgastaban el dinero en en las las pulquerías. pulquerías. Entonces, Eso no es eh, gastar mal el el dinero. dueño, el dueño del obraje tomó rienda y dijo que no. Primero llegaban las señoras a cobrar en la tienda de raya y lo que les sobraba era para su taguarnista a los Claro, sí, sí, señores, sí. porque al fin de cuentas eran los que trabajaban. La chicotón. Y bueno, pues como saben, en el 75 la Plaza Jauregui se fracciona y se crea un pequeño parque. Después el antiguo ayuntamiento también de Ujú, la ciudad y después que fue cárcel, se vuelve en la primera casa de cultura y se llamaba la Casa de Cultura Miscuac, ujú. justo. Entonces ahí es donde empiezan a dar clases de canto, de pintura, para que los jóvenes de la época y los niños fueran a tomar clases. Posteriormente, en el 77, la Universidad Panamericana, primero es el obraje, luego pasa a ser como una pequeña hacienda, Ujú, pero los propietarios, fíjate que no tuvieron descendencia. ok. Entonces como que se quedan en un juicio y después la compra la Universidad Panamericana, quien la tiene, la verdad, excelente. Sí, la De hecho, conserva muy bien. recuperan en la parte de frente la casa que fue de don José Joaquín Fernández de Lizardi y ahí hay una pequeña placa que dice, esta fue la casa de José Joaquín Fernández de Lizardi. Y ahora, pues la Universidad Panamericana ahí tiene sus instalaciones y está tan viva como siempre la construcción. Luego, en el 79, le cambian el nombre a la Casa de Cultura y le ponen precisamente la inaugurada don José López Portillo,
y le ponen Juan Rulfo, porque se presume que don Juan Rulfo vivió en esa zona. Sí, Entonces, como un homenaje al dramaturgo, ¿no? Le sí, ponen sí, sí. Juan Rulfo. Esos son los datos. Ya para los 80 también se hace un mural que se llama Raíces de lo Nuestro, donde vamos a encontrar este contraste que tiene que ver con la serpiente, los conquistadores, los caballos, cómo estaban los pueblos. Así es. Pueden visitarlo, está en la entrada precisamente de Juan Rulfo. No, y este mural, cabe mencionar, fue pintado por Francisco Eppens, que Pens, nada más y nada menos es el oaxaqueño, creador de nuestro escudo nacional. O sea, sí. él es el que diseñó, porque además él, estaba muy apegado al estilo Art Deco en aquellos entonces, y a él es al que le encargan el hacer el diseño del actual escudo nacional. Él también tiene algunos murales muy conocidos a lo largo de la República. Por ejemplo, tiene uno en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es dedicado al héroe de Nacosari. Pero bueno, en particular, pues es uno de sus trabajos más logrados, y pues sí sería muy interesante. Esta Casa de Cultura está en la calle de Campana. En Campana, número eh, 56. Pueden llegar por el Por metro, está muy metro, cerca del metro estamos muy cerca del metro Miscuac ahora, de la Sí, línea dorada, pero también llegan por el eje 7, también. por Municipio Libre, también hasta Miscuac. Esa ruta tiene toda la Y vida está del precioso. trolebús y parece, de verdad, no es por nada, ustedes se metan ahí, parece un pueblito, Sí, se meten en parece que una estamos calle en el y siglo se XVII, meten por la XVIII, de máquina del verdad, tiempo. Es una es la cosa. máquina del tiempo. Yo siempre los invito a sentarse ahí, a Y, reposar, ay, comprarse un heladito. ya están los De hecho, portales, se puede están comer ahí. esos arcos son de la familia Banderas. Fíjate nada Esa más. familia Banderas, también en la Revolución, precisamente el señor Banderas, el papá, el abuelo de ellos, amablemente, como hubo tanta destrucción y no había que cultivar, había mucha hambre, él sacó unas ollas para ofrecerle a la gente y de ahí adquiere el tifo, fíjate, y se muere. Oh, Pero fue una familia muy benefactora qué bueno. para Mixcoac y sigue siendo su descendencia los señores del restaurante ahí. Ah, qué O maravilla. sea, y la mantienen intacta los portales, son un icono ahí. Nos gusta mucho ahí en esta Casa de Cultura. Nosotros hicimos Hemos hecho dos dos encuentros de encuentros. crónica, por supuesto, en nuestra casa también, pues porque como yo presidenta de la asociación, pues siempre trato de que estemos más cerca de la gente como ustedes que nos hacen el favor de vernos y de Ujú, escucharnos, pues el estar, que los cronistas vayan a todas las alcaldías. Hemos sí, recorrido casi todas las alcaldías, pero creo que en Benito Juárez hemos tenido 3 encuentros y ha sido fabuloso porque compartir ese espacio tan icónico, ¿no? La sí, acaban de remozar hace un par de años, sí. la construcción, y de verdad salió en la cala que hicieron siglo XVIII, XIX, o Sí, sea, de verdad. Y hay una escultura en el jardín donde está don Juan Rulfo y se pueden ujú, sacar la foto. claro. Así que no dejen de visitarla, siempre hay exposiciones, siempre hay algo que compartir y bueno, por favor visiten ese barrio de Miscuac. Nos vamos a ir caminando sobre la calle de Campana, nos vamos a ir hacia Augusto Rodán y vamos a cruzar el eje 7, vamos a seguir un par de calles más y justo en Milady y Augusto Rodán vamos a encontrar la Plaza de San Juan. Ujú, Esta Plaza de San Juan tiene una fuente maravillosa, en la contraesquina hay una fuente virreinal, ujú. junto a un edificio contemporáneo, pero que luchamos mucho, tanto a la gente del Mora como su servidora, Ajá. porque no la tiraran. De la boquita del pescadito sale el agua, Paquito, es una Ah, cosa maravillosa. Por eso les digo, caminen esas calles. Hay unas calles que todavía están empedradas. sí. Y bueno, en esa esquina justo vivió el abuelo de nuestro premio Nobel, Irineo Paz, el general Irineo Paz, y se presume que ahí nació Así Octavio es. Paz, quien fue a la escuela precisamente en el Zacatito, que ahora es el Simón Bolívar y que fue la casa de José Joaquín Herrera. Ajá. O sea, mucha historia. Y al lado de ese, que ahora es un convento,
de dominicas, Ujú. vamos a tener el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, que son especialistas en historia. Y esa fue la casa de don Valentín Gómez Farías, quien la adquirió, fíjate, por 840 pesos. En ese momento, fue vicepresidente y presidente, su esposa era Isabel López Padilla. Él muere ahí, pero recordemos que enfrente estaba la iglesia, se llama San Juan y Evangelista y Guadalupe, porque lleva las dos advocaciones en el barrio de San Juan, Ujú. Manina el Tongo, Sí. y la advocación es a la Virgen de Guadalupe. Por cierto, el 12 de diciembre es la fiesta de ahí, Oh, mira. del barrio. Esos son los barrios de Mixcoac. Estamos Ajá. hablando dentro del pueblo grande, había dos barrios. Barrio. Y ahí muere don Valentín Gómez Farías, lo entierran en su casa, Sí, porque no lo aceptaban no lo en ningún aceptaron en lado. ningún lado, él no era fiel, y cuenta la leyenda que todas las noches se oye cabalgar su caballo y él sale con su sombrero ¿cómo eran? Bombín, ¿Tricornios o no, qué? sí, bombín, de esos bombines, Ah, sí. con su capa negra y se oye cabalgar. Ah, Dicen ya. que andan alma, penando en alma Pues ahí. sí, porque desafortunadamente por sus creencias, pues él se convierte en un alma en pena, bueno, es la creencia popular, porque precisamente no descansa Bueno, eso dicen, pero en una tierra afortunadamente santa. se llevan sus restos de don Valentín ¿Y ahora dónde están? en Los Hombres Ilustres, en Ah, Dolores, en qué 1933, maravilla. y sigue albergando la casa de don Valentín, el Ajá. Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, Ahí está. donde se pueden ir a tomar un cafecito y a comer muy rico, y es una casona siglo XVIII. Sí, está muy bonito por ahí. Todo Por eso ahí está muy bonito. tenemos un callejón que se llama Del Diablo. ¡Ea! Este Ese callejón sí, da de hombre. Campana a Río Miscuac. Es correcto. Es ¿verdad? Sí, Chiquitito, ahí lo cruzan. sí. Y también ahí Y hay muy otra leyenda. misterioso, ¿eh? Ahí hay otra leyenda. Dicen que en la época virreinal, cuando las señoras iban al Rosario, al convento de Santo Domingo de Guzmán, Ajá. iban y que había un sujeto llamado Julio, que era un Ah, usurero, vicioso y criminal, oh, y que él asaltaba a las señoras. caray. Pero decían las señoras que un día iba a haber justicia divina. Y efectivamente, un día don Julio lo encontraron colgado ahí, sin vida y mutilado en ese callejón. Y horrorizada la población difundió que había sido castigo del diablo. Ándale, pues. Esa es la leyenda de ese callejón. Pues, mira, no sé qué tanta verdad tenga eso, pero la verdad es que sí es un callejón que ya, después de, ya cuando empieza a atardecer y hacia Sí, la noche, sobre todo en esta época, te impone, sí, te impone, impone. impone. La verdad, sí, la primera vez que yo pasé por ahí, porque un amigo me invitó para que fuéramos, sí, estaba impresionante ese lugar. Bueno, pues al lado del Callejón del Diablo estaba la casa justo del que fuera el presidente, José Joaquín de Herrera. Ujú. Y por 3 ocasiones estableció el gobierno ahí, Sí, fíjate, por cuestiones pues políticas, justo le tocó lo del 47 sí, con sí, sí, Estados Unidos. exactamente. Y entonces ahí estuvo la capital de la República por el ejército invasor Claro. hasta el año de 1848. Y ahora esa propiedad pues es del Colegio Simón Bolívar. O Sí, sea, como pueden ver, pues tiene muchísima historia. Y bueno, para que no nos falle, ya hablamos del mural del maestro Francisco Epen Selguera, que también él estuvo rectoría, ujú. la rectoría de SU, donde Sí, fuimos a la no, sí, escuela. claro. Bueno, a mí me tocó ir Sí, a sí, sí. filosofía, ahí lo veía todos los días, muy colorido. Se llama Nuestras Raíces Culturales Quetzalcóatl. Y Sí. no es una casualidad que sea Quetzalcóatl. Acuérdate que Ixcual tiene esa dualidad Dualidad, sí, claro. de ser también Quetzalcóatl Sí, en sí, otros sí. momentos. También dios de serpiente, ¿no? Que Sí, tiene sí, que ver sí. con la parte de la... Pues entonces, como verán, ya hicimos un buen recorrido y hay otros lugares ahí para la gente que, bueno, que sí es creyente, religiosa. Todavía en esa calle de Campana vamos a encontrar un par de conventos, Ujú. Paquito.
De hecho, está el de María Angélica, de Álvarez y Casa, Ujú, que estaba como beata, ¿no? ujú. Y que todavía guarda ahí o sea, hay monjas enclaustradas, Sí, claro, literalmente. De hecho, tú entras porque ellas venden, ofrecen rompope, por supuesto, claro. unas conchas maravillosas, deliciosas y dulcecitos. Ujú, Entonces tú puedes entrar a la capilla, persignarte y todo, y sobre todo en la época de Semana Santa, el ujú, recorrido es San Juan Evangelista, el convento de San Juan Evangelista, luego el convento de las Dominicas donde vivía el abuelo de Octavio Paz, ujú. ahí que también, ay, esas también hacen unas conchas deliciosas que las tienen que probar. Y de ahí se van caminando por todo Augusto Rodín, brincan en Municipio Libre, van a llegar a Campana y van a encontrar Santo Domingo de Guzmán, y luego vamos a tener en esta misma callecita, vamos a tener el convento de María Angélica. Hay otro conventito ahí chiquito que fíjense que ahí sí no nos dejan entrar. Pero si ustedes hacen ese pequeño recorrido, pueden ir a dar hasta la Candelaria. Hay otra capilla más adelante sobre Avenida Revolución y pues ya tienen la visita de las 7 casas. Exactamente. No, y ahorita que estabas mencionando la calle de Augusto Rodán, cruzando Extremadura, Ujú. ahí están las famosas tortas Ah, las estas. Don Polo, por No, las Dios. La Capricho. Capricho, ya sé, son las Sí, sí, sí. Capricho. Fíjate que nosotros en los años 80 íbamos ahí, y esto es algo que estaría muy orgulloso el maestro Guillermo Tovari de Teresa, porque él decía que la crónica no solamente se debe referir a los lugares históricos, sino también a donde se come bien, a donde se toma un buen helado o un buen café. Y entonces esta tortería que pues es de los años 80, todavía se pueden apreciar unas delicias ahí en las tortas Capricho en Rodán. Pues mira, hay unas tortas también en contraesquina de lo que es Augusto Rodán. Vamos a encontrar un tendajón, una Ujú. tienda muy antigua que también han hecho luego comerciales ahí, Ajá. con sus stands de madera todavía. Hasta hace unos años era un matrimonio, señores mayores, ahora no sé a quién se le haya heredado, pero sigue teniendo esa estructura de tendajón, donde encontrabas de todo, hasta mercería, hilos, todo. Y otra cosa es que si tú caminas hacia el lado de precisamente de los arcos, pues muy buena comida ahí y también hay un par de cafecitos donde Sí, puedes cómo no. degustar Ah, algo que se me había olvidado. En la calle de las Flores, donde podemos seguir, que ahora es Goya, Ujú, vamos a encontrar 3 lugares que también ya son parte de este escenario. Vamos a encontrar la casa Ibi, ujú. que es la librería Ibi, está especializada para niños. Mm, Es una delicia, esa casona se cree que la hizo Rivas Mercado. ok. Esta casona fue de familia caudalada que no tuvo descendencia, posteriormente se lo dejan unas monjas y posteriormente se queda abandonada y la rescata Harvey Lou. Ujú. La vuelve a acondicionar y es hermosa, cuenta hasta con su sótano Ah, y hay lecturas para chicos, no, y siempre hay cuentacuentos, tienen que visitarla, tanto para adultos como para niños, es una delicia. Y tiene una eucaria, la eucaria más alta de Mixcoac, sí. que están Sí, están pues a punto de desaparecer ese sí, tipo la, de la especie. araucaria, como le hemos platicado en otras ocasiones, la araucaria proviene de la Arauca en la zona de Sudamérica. Y estas araucarias venían de Ecuador específicamente. Pero son hermosas. Es conocida también como la Casa Ibi o la Casa de la Eucaria. Y enfrente van a encontrar una biblioteca de la alcaldía, que también fue una casona del siglo XIX con su sótano. Ujú. Y van a encontrar una serie de libros y por supuesto algunos míos por ahí, que Ah, puedan ir a consultar. muy buenos. Y tienen también un círculo de lectura con los chicos de la Universidad Panamericana. Fíjate que los chicos de la universidad hacen grandes labores, ¿eh? Sí. Hacen mucha parte cultural y de dar. También está de la UACM la Casa Vladi, que esa Casa Vladi eran como las bodegas de lo que sería el Palacio Municipal de Ajá. Miscuac. Esas eran sus bodegas Ok. y también ahí vamos a encontrar pues una gran oferta cultural. Ah, No dejen de verdad de visitar
Mixcoac. Es Y una no se zona diga, maravillosa. váyanse al mercado, por favor, el mercado también, uno de nuestros, recuerden que es nuestro patrimonio cultural, los mercados. Los mercados vamos a encontrar todo fresco, barato, más barato, digo, que en los supers, Sí. y vamos a encontrar mucha flor ahí en lo que es Mixcoac, Ujú. mucha flor. Hay unos locales de mariscos, Los mejores los mariscos, los mejores. del Güero. De hecho, ¿sabes a quién te encontrabas ¿A ahí? quién? ¿A A quién? Damaso Pérez Prado. Órale. Ahí yo me lo encontré varias veces. Sí, sí, Ahí sí. degustando marisco, el maestro. Sí. Y lo que no se pueden perder son las gorditas de chicharrón, por favor. Hay unas gorditas de Sí, son chicharrón, buenísimas. ahora son de tinga. Hay y adentro hay las cocinas, que son, esas cocinas son muy típicas. Vas a encontrar chiles rellenos, pozole, pancita, toda la gastronomía mexicana, ahí la van a encontrar. Sí, es una zona muy comercial Es una y zona muy muy bonita, comercial, sí. bonita, que la puedes caminar tranquilamente. Tranquilamente. Y bueno, pues ahora pasan las avenidas importantes. Ah, Revolución, patriotismo. Y ya tenemos nuestro pedacito de que la vuelta inglesa, ahora la vuelta inglesa, ok. que sale hacia Popocatépetl y también cruza pues Avenida Insurgentes. Sí, definitivamente. No, toda esa zona, pues precisamente que está dentro de la alcaldía Benito Juárez, pues tiene muchísimas, cosas que descubrir, porque además cada día aparte, pues están surgiendo nuevos comercios. Es una zona que está creciendo comercialmente mucho, Bueno, de tenemos una manera plazas comerciales. muy, La muy primera que hubo en interesante. la Ciudad de México, Plaza Universidad, Nada en los más, fíjense, sesentas, en sí, los sí, la sesentas. primera de Es todas. la primera, o sea, luego es Plaza Satélite Sí, y luego tenemos, bueno, si vamos a ver de plazas comerciales, tenemos Plaza Coyoacán, Plaza del Valle ahora, sí, tenemos sí, Mítica, que claro. es enorme, ¿no? O sea, hay Uy, para todos los ahora, bolsillos, por ejemplo, definitivamente. en el programa anterior vimos sobre todo de los deportes también. Habíamos visto que pues había para fútbol, que había plaza de toros, que había para natación, para básquetbol, Ah, bueno, también pero tuvimos el de béisbol. exacto, era lo que iba, el famosísimo Parque Delta, que ya pues desafortunadamente desapareció, pero pues que los que nos tocó ir a ver a los Diablos Rojos del México o a los Tigres del México, inclusive ahí también llegó a jugar el Veracruz cuando el señor Pinal los tenía, era curiosamente, como él era veracruzano, le puso un equipo Veracruz, pero no estaban en Veracruz, eran de aquí, De la Ciudad de era de la México. Ciudad de No, México. no, y se ponía había mucho No, ambiente. claro, y yo creo que mucha gente recuerda, por ejemplo, los famosísimos tacos de cochinita pibil que vendían en el estadio, en el Claro, por Parque Delta, ¿no? supuesto. Y también, o sea, alrededor de la Plaza de Toros, los del Matador, ¿no? O Ah, sea, sí, sí, que son o los muy, del los Villamelón del también, porque Villamelón. además ahí se crearon los famosos tacos taurinos, ¿no? Que el taco taurino pues combina varias carnes, o sea, puede tener bistec con chorizo y chicharrón. Eso es el clásico taco taurino, que pues era la delicia de la gente que iba a los toros y antes de entrar al ruedo, pues entraban a echarse sus tacos taurinos. Otra cosa era que en las corridas de toros estaba la orquesta en vivo, Ah, Paco, sí, y claro, esa orquesta pertenecía a la alcaldía. Déjame fíjate, decirte, los maestros ensayaban ajá. y de los domingos era oírlos con los No, se pasos oía dobles, la lo trompeta treta, allí claro, cuando no, salía no, el no, el juez de toro. Sí, plaza claro, levantaba y por no, no, supuesto. no. Que precisamente allá a unos lados de la Plaza de Toros está una calle, Alberto Valderas, que Ujú. fue el gran torero que desafortunadamente perdió la vida en lo que hoy es el Palacio de Hierro, allí en Durango. Ahí estaba el Coso de la Condesa, otra plaza de toros, y pues a él no le tocaba torear, pero entró a hacerle el quite a otro torero y ahí lo agarró el toro y Y murió murió en este, una este gran cornada, sí, diestro, claro, el Alberto maestro. Valderas. Y por eso lleva ese nombre, pues dedicado precisamente a este personaje y en base pues, a la Plaza de Toros, ¿no? Que además, Pues pues mira, yo creo que ya hicimos un buen recorrido, pero no dejo de presumirles algo. sí, Tenemos 16 casas de cultura. fíjate nada más. Tenemos el audiovideorama. Por supuesto, tenemos 6 bibliotecas: la Francisco Zarco, la Magdalena Mondragón. Hay una en Mixcoac, otra en la Álamos, Ujú. la Morín. O sea,
de verdad, búsquenlo. Tenemos 6 bibliotecas abiertas al público, a los jóvenes, a los que les interese leer todavía, donde hay cuentacuentos, algunas actividades manuales. Y bueno, pues tenemos la Casa Museo Benita Galeana, que también está abierta, ahora sí que sus puertas para que conozcan a esta luchadora social de izquierda, que siempre tenemos exposición, conferencias. El día de ayer tuvimos una conferencia de la primera impresora novohispana del siglo XVII, Paula Sí. de Benavides, que no, hombre, impresionante, ¿no? Su Siempre hay historia. temas maravillosos. Siempre hay cosas. Y por supuesto, contamos con también 6 deportivos, ¿no? La Ujú. alberca olímpica es una de ellos. Tenemos un polideportivo en San Simón, que era la escuela de box, Ujú. Vicente Saldívar, ¿no? Porque Sí, en mi barrio se daba mucho eso del box, sí, no sé por claro. qué, Barrio Bravo, ¿no? Sí. Y tenemos ahí en Mixcoac hay uno también que también tiene alberca, el Rosendo Ajá. Arnaiz. Tenemos 5 más, ¿no? O sea, la verdad es que tiene una gran oferta Benito Juárez en todos los sentidos, tanto en deporte como en cultura. Síganos en las redes y de verdad que van a encontrar cosas interesantes. Y bueno, lo más importante es que también nos sigan a la Asociación de Cronistas Ujú. Oficiales de la Ciudad de México en nuestro Facebook, porque justo la semana que entra vamos a tener una presentación de un libro que se llama ¿Qué es la crónica? De Ujú. nuestro compañero Marco Antonio Orozco a las 5 de la tarde en la Casa Museo Benita Galeana, por si nos quieren seguir. Sí, Y pues a bueno, pues todo esto. ya hicimos un gran recorrido. ¿Qué nos faltó, No, Paquito? pues mira, por ejemplo, lo que sí me gustaría, que platicáramos es un poco sobre Portales, porque, Bueno, pues, fíjate que bueno, es una colonia muy populosa que, bueno, primero fue una hacienda, ¿no? ajá, Los terrenos de la hacienda de Portales. Se llamaba la Hacienda de los Dolores de Portales okey, y daba a Calzada de Tlalpan o la llamada calzada, ¿cómo se llama? San Agustín de las Cuevas. okey, San Agustín de las Cuevas es la que va a dar al centro de Tlalpan, justo, exactamente. Y era la que unía a los pueblos del sur con los del centro y los del norte. claro, Entonces, esta avenida pasaba ahí enfrente. Sin embargo, la misma hacienda dejó un tramo para que se hiciera la calzada, pero esta hacienda era muy prolífera, daba desde Plutarco Elías Calles a lo que llamamos ahora entre Zapata, Municipio Libre, están Las Carrillos ahí era principalmente el casco de la hacienda, ujú, y Las Novoas era donde guardaban los granos. ajá. Tiene un nombre, se me fue, ahorita me recuerdo. Y le platicaba yo a Marichuy que yo ahí estudié en la escuela Eduardo Noboa, porque yo en un tiempo estuve, estudiando, bueno, estuve viviendo en la Portales, ahí en la calle de Canarias, porque además muchas de los nombres de las calles de Portales tienen nombres de archipiélagos e islas, ¿no? Es que es lo que les platicaba en el pasado programa, que el nombre de la nomenclatura se debe a quien fracciona. Y curiosamente, fíjense, estas tierras de la hacienda, el último propietario en un tiempo perteneció a Sánchez de Tagle. Ujú. Después él la vende y se la vende a Simón Cravioto. Él fue gobernador de Pachuca. Mm, El último dueño fue el nieto de Cravioto ajá, y él a su vez se la vende a una fraccionadora de ingleses y ok, ellos son los que la fraccionan en 1914. ajá, Pero era tan enorme, ya les dije más o menos las sí, dimensiones. grandísimo, Tenía, fíjate, tenía ganado, ajá, tenía alfalfares, sembraban trigo, sembraban maíz. Dicen que llegó a ser tan prolífera que muchas venían a hacerle compras, ¿no? ujú, Que hasta tenían su fábrica de cerveza, sí, ¿eh? O sea, fue una hacienda muy vasta y también yo creo que en parte, fíjate, tiene que ver con lo que ahora es Portales, que ujú, haya tanto comercio, sí, como que era una zona de mucho comercio, ¿no? Los diferentes ranchos, ahora sí que vendían, y ahora sí que venían, lo que yo no tengo, tú me das, sí, ¿no? de Así era, intercambios. intercambios, y era una zona muy comercial. Sí, Cuando ya la hacienda está venida menos, que la venden, la empiezan a fraccionar, entonces, fíjate, ahí es donde viene el nombre, ¿no? Tenemos Filipinas, ujú, Canarias, sí,
le ponen Antillas. Antillas, le ponen una parte de estos archipiélagos, Ajá, y si te das cuenta, la otra parte también tiene que ver con Bélgica, ajá. Rumanía, Sí, o sí, sea, sí. dices, ¿cómo? O sea, no tiene nada que ver con Sí, lo sí, que sí. había ahí, que era una zona muy prolífera y el suelo muy bueno. Sí, No, 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 exactamente. y se daban todo tipo de cosas. Mucha gente, te digo, venía a comprar y hasta la fecha, ya cuando la dividen, de hecho, exactamente atrás de las Carrillo, ahí se funda el primer mercado, Y en la calle de además, Antillas. yo tengo entendido que ahí en la zona de Portales hubo varios, establos que también vendían leche. Mucho Eh, establo, por eso es que te decía yo que en el periódico Reforma había la Federación de Establos Fíjate del nada más. Sur, así era llamada, Ay, porque sí había mucho establo y todavía a mí me tocó de niña, a la vuelta de mi casa, tú ibas con tu botella y te servían la leche, ¿no? sí, Y claro. los señores que pasaban con sus botellas Sí, de y te, vidrio. ¿cómo le hacían? Ah, ¡Ah! claro, no, era maravilloso Maravilloso. eso. Oye, y pues tú que eres vecina de San Simón, ahí tenemos también bueno, pues el salón de Ah, baile, ¿no? bueno, por favor, el segundo. Como dicen, la catedral del baile, Ajá, tenemos al California Dancing Club, sí, que que es también precioso. funciona desde los años 50, ¿eh? Y que Sí, primero fue el ajá, Cine Bretaña, ajá. y después se convierte en el California Dancing Club, la catedral. Y déjame decirte que de verdad a mí me tocó ver cómo las señoras y los señores venían elegantemente vestidos a bailar, porque yo me acuerdo que había un día que era de danzón, había Ujú. otro de, pues, música Mambo, tropical, sí, mambo. Ahí estuvo Pérez ajá, Prado. A claro. mí me tocó verlo Sí, salir pues con sus estas bomboneras, ¿cómo se sí, llaman? sí, sí, sí. Elegantemente vestido. Y también había por ahí un lugar que se llamaba el Nereidas, que era muy famoso, como Ujú, tipo centro nocturno, una cosa así. sí, Pues grandes artistas, que han venido, pues venía Rigo Tobar, en su Costa Azul, el Acapulco Tropical, o sea, había claro. mucha Acerina, Acerina y su danzonera, sí, o Mariano los Merceró, mejores danzoneros han tocado ahí. sí, Y exactamente. es enorme, es enorme. Y es famoso Sigue porque no se funcionando. venden No, no se bebidas venden bebidas, alcohólicas. es O sea, solamente. ahí es familiar, es para que la gente vaya, disfrute música en vivo y baile. Claro, fíjate quién venía. La Sí, maestra Julieta Fierro venía a bailar al fíjate California. nomás. Muchos investigadores que poco se sabe Claro. que era como su hobby y venían a bailar al California. No, pues es que mira, la verdad yo Y no. no, cuando venía la Sonora Santanera, Uf, las filas daban 3 calles a la redonda, ¿eh? es que pues no hay nada más, como decían por ahí, la música viva siempre es mejor, decía un eslogan. Y es que de verdad, o sea, Bueno, aquellos que no han escuchado, hasta Monsiváis iba a oír, aunque decía que su religión no le permitía ah, bailar, pero iba a oír las danzoneras en claro, vivo, y la claro, música en por vivo supuesto. siempre es sensacional. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Mi mercado, pues, es Sí. súper populoso porque encuentras de todo. Tenemos también ahí el rábano, que también para comer, Ajá. una pancita, unos guaraches. Ah, El que viene a sí. Portales y no se come un guarache del rábano, no vino a No fue Portales, por Portales, no favor, no. conoció. No conoció, como yo les digo. Es como decir, cuando vas a Miscuac, ¿no te comes tu gorda? No, Sí, no, 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 no no. veniste a recorrerla. La verdad es que Benito Juárez tiene de todas las clases sociales, Sí, podríamos hablar muchísimo. Son 56 colonias, fíjate, nada ¿eh? menos. Tenemos Actipan, Acacias, Albert, Niños Héroes, San José Insurgentes, Insurgentes de Miscuac, Nonualco, que también fue un barrio importante, San Pedro de los San Pinos, Pedro de los la Pinos. Colonia del Valle, que también es enorme, la Colonia Narvarte, que también fue una hacienda, Sí. y que podemos hablar mucha historia, Oye, por ejemplo, La sí, Piedad, el pueblo de La Piedad, que se convierte también en Narvarte, también. Antenor Salas, que es una, Antenor Salas fue un jurisprudente importante, era también veracruzano, de Ok. Orizaba. Y también tenemos calles interesantes como en la del Valle, los filántropos, los Ujú, educadores, sí. ¿no? Del otro lado que podemos hablar, que tenemos también ciudades españolas, Cádiz, todas Ah, sí, la estas, Álamos. la Álamos, que Sí, es también que, hay mucha migración, ¿eh? Fue sí, también un lugar de mucha migración, sí, cómo no. tanto de árabes, españoles, libaneses.
¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, fíjate que estaba viendo sobre el nombre de Narvarte. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, lo toman de el dueño de la hacienda, los dueños de las primeras haciendas, se apellidaba Nalbarte. Narvarte, y Y se después fue se fue perdiendo y le ponen Narvarte, pero Narvarte, era el del Narvarte. dueño original, Ok. del dueño original. Y de ahí que toman entonces De el ahí toma nombre. el nombre y después, pues, ya la fraccionan, ¿no? La Ajá. colonia, y bueno, es de las colonias también icónicas de los años 60, 70. Sí, José cómo Agustín la no. menciona mucho, porque había muchos cafés, tés donde iban a bailar y a oír Claro. música en vivo, ¿no? Ajá. De hecho, en Álamos vivió la chica del suéter, ¿cómo le decían? Ahí está Lilia Lilia, Michel. ajá, Lilia ella, Michel ahí y vivió. ahí también vivió Lucía Méndez. Fíjate. Bueno, también ahí vivió y ahí se mató Lucha Reyes. Ah, Lucha mira. Reyes ahí vivió. Y ahí Matilde Landeta, Matilde Landeta, la gran directora de cine. en la Colonia del Valle. Fíjate, no, a ver, es que Matilde Landeta tiene dos grandes obras para mi gusto. Una de ellas es La Negra Angustias, es una película que protagonizó Marilena Márquez, y otra es Trotacalles, que pues es una historia muy triste precisamente sobre las mujeres de la vida alegre, que son vidas muy tristes. Sí, claro, Y no, ahí no, sale no, historias. Miroslava en esta Ah, película. sale Miroslava. Miroslava, sale Elda Peralta, que verdaderamente pues es una película, pues sobre todo es una visión femenina a este tema que se abordó tanto en los años 50 y por eso se ha considerado un clásico del cine mexicano esta película Trota Calles. Pero bueno, sí, imagínate, pues es que mira, la verdad, don Joaquín Pardavé también de alguna manera también estuvo viviendo En en la la del Valle, alcaldía, en ¿no? la del Valle. Fíjate, otra Este, cosa interesante fue Matilde Montoya. Matilde claro. Montoya, la primer médico Así titulada, es, apoyada por don Porfirio Porfirio Díaz, Díaz, ella es de Miscuac. fíjate. Ella nace en Miscuac. Sí, pues es que de Mixcoac tenemos grandes próceres, héroes, científicos, artistas, de todo se ha dado en estas colonias, porque precisamente pues estamos hablando de una época del siglo XIX, de principios del siglo XX, mediados, donde se dio muchísimo este tipo de actividades, pues fue el crecimiento de México y le tocó precisamente pues a la Ciudad de México crecer a través de estas colonias que pues ya estaban, ¿no? Como decíamos, un poco lejos del centro histórico. Sí, que decían que ya estábamos despoblados. Ay, sí, totalmente. No, Oye, pero ahora, fíjate, puedes apreciar, tú te metas a Miscuac y parece que estás en el siglo XVIII. sí, no, 17, es que les 18. digo, son Lo único que ventanas. si sales y caminas de Insurgentes ya vas a ver la modernidad en su máxima expresión, Sí, sí, ¿no? sí. Con en la Plaza Manacar, que ya también está muy Sí, exactamente. contemporánea. Vamos a encontrar esas fuentes y luego vamos a encontrar al migrante libanés que está ahí enfrente de donde es Exactamente. el centro libanés, que también es otro de los íconos de la Sí, ciudad y que exacto. tiene el teatro libanés, Sí, ¿no? Que sí, sigue sí. Y funcionando. toda la colonia libanesa ahí estuvo, Mauricio Garcés, Capulina y tantos otros actores y personajes de la vida libanesa. Y pues ya nada más como para terminar, mencionar la colonia Nápoles que tiene puros nombres de ciudades de Estados Unidos. Ah, Y pero ahí eso nos vamos. también tuvo que ver la fraccionadora. También, Ay, sí, exactamente, ¿no? porque déjenme, les cuento que también recordemos que cuando fraccionan las colonias, pues toman un cierto estilo. Sí, Y si te das cuenta, son estilos californianos. sí, definitivamente. Entonces, por eso es que le ponen el nombre de las ciudades, ¿no? Norteamericanas. Norteamericanas, Y ahí muy, está Kansas, está ah, Illinois, está Dakota. California, Chicago, con unas tortas también fabulosas ahí en No, Chicago. también, bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que es Insurgentes, tenemos una gastronomía No, sí, sí, internacional, sí, sí. internacional. No, sí, y ahí teníamos también, en los tiempos antes de los antros, teníamos las discotecas, ahí Las teníamos, por ejemplo, el discotecas, Tiffany's, que claro, el era famoso Tiffany's. por el high energy que se tocaba allí. Y pues bueno, pues tanto que tenemos que hablar, pero pues bueno, pues este programa
tiene que terminar porque pues el tiempo, como saben, es un tirano. Entonces, pero si Pero no, seguiremos bueno, platicando ay, de gracias las... No, Paquito por hombre, acompañarme en Marichuy, este viaje a gracias la a ti. alcaldía Benito Juárez, ahora antes delegación y luego antes municipio Ujú, de Mixcoac y que tiene que ver y que se fue entrelazando y que está muy céntrica ahora, ahora, sí. pero ya vimos que pasaba el trenecito tirado por mulitas, ahora pasa el metrobús. Sí, Es ahora ese sí, viaje, es ese viaje. visiten la alcaldía Benito Juárez, les va a gustar mucho, sus pueblos originarios, y pues estamos aquí para darle voz a los cronistas y a los pueblos. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.